Satisfacción y sustitución bosquejadas por John Owen, 1616-1683. La totalidad de lo que las escrituras revelan acerca de esta gran verdad, llamada comúnmente la satisfacción de Cristo, puede resumirse bajo los siguientes puntos. Primero, que Adán, habiendo sido creado recto, pecó contra Dios y contra toda la humanidad y toda su posteridad en él. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Génesis capítulo 3, versículo 11. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos capítulo 5, 12, versículos 18 y 19. Segundo, que por este pecado de nuestros primeros padres todos los hombres se encuentran en un estado pecaminoso y de apostasía de Dios y de enemistad con Él. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me ha concebido mi madre. Salmo 51, versículo 5. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23. Por cuantos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Teniendo el entendimiento entenebrecido o ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios capítulo 4, versículo 18, Efesios capítulo 2, versículo 1 y Colosenses capítulo 2, versículo 13. Tercero, que en este estado todos los hombres siguen pecando contra Dios y por sí mismos no pueden actuar de otra manera. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Cuarto, que la justicia y santidad de Dios, por ser el supremo soberano y juez de toda la tierra, requiere que el pecado sea castigado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo 34, versículo 7. Porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Josué 24, versículo 19. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina el Señor. Salmo capítulo 5, versículos 4 y 4 al 6. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Isaías 33, versículo 14. ¿Quién, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte? Romanos 1:32. ¿Será injusto Dios que nos da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6. Porque el justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, versículo 29. Comparar con
Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Quinto, que Dios también ha comprometido su veracidad y su fidelidad en la sanción de la ley, a fin de no dejar el pecado sin castigo, porque el día de que comiere ciertamente morirá. Génesis capítulo 2, versículo 17. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. En este estado y condición la humanidad, sin auxilio y ayuda divina, tenía que perecer eternamente. Sexto, que Dios por su bondad, gracia y amor infinito por la humanidad envió a su Hijo unigénito para salvarla de esta condición, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, versículo 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, versículo 16, versículo 17. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Séptimo, que este amor era Él mismo en el Padre y en el Hijo, puesto que en la práctica, distintivamente en la manera que más adelante será declarado. Por lo tanto, vanas son las pretensiones de los hombres, quienes por el amor al Padre en esto respeto argumentan contra el amor del Hijo o viceversa. Octavo, que en general la manera por medio del cual el Hijo de Dios está encarnado salvaría a los pecadores perdidos. Sería por ser Él mismo una sustitución, según los designios y los mandatos de Dios, tomando el lugar de aquellos a quien salvaría. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera hacer que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Todas estas expresiones muestran indubitablemente una sustitución de Cristo en lo que se refiere a sufrir en lugar de aquello que salvaría. Esto en general es todo lo que queremos expresar al decir su satisfacción, es decir, que por nosotros lo hizo pecado, hecho por nosotros maldición, murió por nuestros, esto es, en nuestro lugar, para que pudiéramos ser salvos de la ira venidera. Noveno, esta manera divina de salvar a los pecadores se expresa de varias maneras particulares en las Escrituras, a saber, 1. Que se ofreció como sacrificio a Dios para expiación de nuestros pecados, por medio de su sangre y sufrimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice Isaías capítulo 53, versículo 10. He aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan capítulo 1, versículo 29. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios capítulo 5, versículo 2. Jesús, como un ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, dice Hebreos capítulo 2, versículo 17.
pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí misma sin mancha, a Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreo capítulo 9, versículo 11 al 14. 2. Que nos redimió al pagar un precio, un rescate por nuestra redención. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque habéis sido comprado por precio, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 y capítulo 7, versículo 23, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, Tito capítulo 2, versículo 14, sabiendo que fuiste rescatado, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin manchas y contaminación. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Tercero, que cargó con nuestros pecados, o sea, el castigo de ellos que ellos merecían. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, y llevará las iniquidades de ellos, dice Isaías 53, versículos 5 y 6, versículo 11. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Cuarto, que sufrió la ley y su sentencia, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros, dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al versículo 5. Quinto, que murió por el pecado y los pecadores para expiar lo primero y en lugar de los segundos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, dice Romanos capítulo 4, versículo 25, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Romanos capítulo 5, versículo 10. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. Por lo tanto, en lo que Dios respeta, se declara que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice Romanos capítulo 8, versículo 32. Dios causó en todas nuestras iniquidades fueran cargadas sobre él, dice Isaías 53, versículo 6. Séptimo, el efecto consecuente fue, 1. Que la justicia de Dios fue glorificada, a quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre para manifestar su justicia, para la remisión de los pecados, como dice Romanos capítulo 3, versículo 25. 2. La ley fue cumplida y satisfecha como lo dicen los pasajes ya citados, Romanos capítulo 8, versículo 3 al 4, Gálatas capítulo 3, versículo 13, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. 3. Dios se reconcilió, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, dice 2 de Corintios capítulo 5, 18 y versículo 19, para expiar los pecados del pueblo, dice Hebreo capítulo 2, versículo 17. 4. Se hizo expiación por el pecado, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, dice Romanos capítulo 5, versículo 11. Y se hicieron las paces con Dios, porque Él es nuestra paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, dice Efesios capítulo 2, versículo 14, versículo 16. 5. Puso fin al
pecado, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, nos dice Daniel capítulo 9, versículo 24. A causa de que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y porque por su llaga fuimos nosotros curados, él fue castigado para que nosotros fuéramos liberados. Cristo fue el capitán de la salvación para todos los que obedecen. Ver Hebreo capítulo 5 versículo 9. Estos son los requerimientos indispensables para nosotros a fin de creer que podamos encauzar nuestra obediencia en acorde con la mente y la voluntad de Dios. Si Cristo el Señor, en acorde con la voluntad del Padre y por su propio consejo y elección, fue el sustituto y de hecho se puso de sustituto como el mediador del pacto en lugar de los pecadores para que puedan ser salvos y en este respecto cargar sus pecados, o el castigo correspondiente a sus pecados por medio de sufrir la maldición y la pena de la ley. Y sí, también, según la voluntad de Dios, se ofreció como un sacrificio propiciatorio, expiatorio, para hacer expiación por el pecado y para la reconciliación de los pecadores a fin de aplacar la justicia de Dios y que la ley se cumpliera, de modo que puedan ser salvos o libres de la ira venidera, y por ende también pagó un precio realmente satisfactorio por su redención. Entonces satisfizo delante de Dios los requerimientos por el pecado. Estas son las cosas que quise decir con la expresión satisfacción. Tomado de las obras de John Owen, tomo número 2. John Owen, 1616 y vivió hasta el 1683. Fue un pastor y teólogo congregacional llamado el príncipe de los puritanos.